yo venir a hablarle de experiencias y del pasado y de lo que hay que hacer y de lo que no hay que hacer, me da una vergüenza espantosa. Entonces me gustaría que alguno de ustedes con más trayectoria me ayudara en eso. Pero bueno, ojalá que se dé la oportunidad de conversar un poco más de ida y vuelta. Yo como síntesis de todo lo que me gustaría decir hoy, lo que voy a decir es que en los próximos años vamos a tener un país bastante distinto, que no vamos a tener una crisis con la connotación que tiene el significado crisis que lo definimos en el 82 y en el 2002, pero como siempre pasa, los petizos son los que se ahogan primero. Y como siempre pasa, por leve que pudiera ser el tropezón que tengamos en estos años, va a haber mucha gente que está menos preparada que lo sufra de una manera más importante. Y también de que es un momento de identificar las mejores salidas, las salidas de mayor capacidad intelectual, humana, científica, cosas que los uruguayos no hacemos muy bien en toda la escala, ¿no? O sea, tenemos mucha dificultad para formar capacidades humanas que contribuyan a resolver problemas. Bueno, ¿está bien así? Bueno, en la conversación que habíamos tenido hace prácticamente 2 años, ¿no? Porque fue en agosto, septiembre, por ahí del año pasado, también estábamos viendo en el horizonte, aunque probablemente un poco más lejano, la terminación de una cantidad de sucesos mundiales de la economía nacional y del sector agropecuario y de los mercados, una cantidad de esas cosas que se iban delineando en aquel momento y que yo diría que en términos así de gran tendencia no se han modificado demasiado a lo que era. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero empezábamos la presentación con exactamente esta transparencia, ¿no? Donde poníamos en discusión la venida de cambios de ciclo en la economía y que esos cambios de ciclo se iban a manifestar a nivel de la economía mundial, de la economía nacional y del sector agropecuario. Y las características principales de esos cambios que se estaban presagiando son bastante semejantes a lo que en realidad fue pasando y está pasando. Desde el punto de vista de la economía mundial, uno de los fenómenos más que mejor definen la situación mundial que se está viviendo es que hasta hace 1 o 2 años el liderazgo del crecimiento económico lo tenían los llamados países emergentes, la China como principal ejemplo, pero se habla de Brasil, de Rusia, de India, de Sudáfrica, de la mayoría de los países del sudeste asiático, Filipinas, Malasia, Indonesia, Tailandia, países que estuvieron creciendo a tasas muy altas, que tuvieron el liderazgo del crecimiento mundial, que hace 2 o 3 años
el crecimiento que tenían las economías mundiales era prácticamente en arriba de un 80% era el crecimiento de esos países, cuando los países industrializados no crecían prácticamente nada. Eso se está dando vuelta. Y entonces, bueno, lo más notorio para nosotros y lo que más nos preocupa es, por ejemplo, Brasil, que crecía al 4 o 5% y que este año no va a crecer nada, o va a ser negativa. Argentina, que crecía al 6 o al 7% y que este año más bien va a ir para atrás. Rusia, que también tenía tasas de crecimiento altísimas y que en este momento no está creciendo, y la China, que si bien sigue creciendo al 6%, es más o menos lo que se espera que crezca este año, hace unos años crecía al 10 o al 11 o al 12%. Entonces, es un problema de aceleración, ¿no? Es como cuando vamos en el auto, si vamos a 120 y bajamos a 60, nos parece que está parado, y con China pasa un poco eso, se redujo a la mitad la tasa de crecimiento, entonces toda una cantidad de mejoras internas que estaban teniendo lugar no pueden seguir adelante, o por lo menos con el mismo entusiasmo como se están dando. Y también mucho de lo que China le imprimía al resto del mundo como demandas, ahora no están teniendo lugar con la misma fuerza, ¿no? De alguna manera, nosotros que le exportamos alimentos a China, el alimento probablemente sea el último bien del cual se puede prescindir, pero la demanda de petróleo, la demanda de minerales, la demanda de otras materias primas realmente se ha debilitado bastante y bueno, y le está creando problemas a la economía mundial. El éxito de Estados Unidos, de la economía de Estados Unidos, se basó principalmente, es un éxito a medias, ¿no? Vamos a entendernos, porque Estados Unidos, de no crecer nada, está creciendo al 2 o al 3%, y además con una irregularidad muy fuerte, ¿no? Porque sube y baja y de maneras que no están bien diagnosticadas. Y lo que hizo Estados Unidos, con lo cual se adelantó al resto de los países industriales, es que Estados Unidos implementó una política monetaria muy decidida de liberar liquidez, o sea, imprimir dólares. Son los dueños de los dólares, afortunadamente para ellos, de imprimir dólares, para ponerlo en esos términos, exageradamente. Y para eso lo que hizo fue una política monetaria consistente en llevar a cero la tasa de interés, desde hace ya como 4 o 5 años, prácticamente a cero la tasa de interés, de manera que los privados con tasa de interés cero le pidieran al Banco Central de Estados Unidos, que no se llama Banco Central, pero es el que hace las veces, le pidieran dinero prestado, porque al 0% cualquiera le pediría, y después ese dinero entraría en la economía como inversión, como crédito, como consumo, y de esa manera sería la manera de dinamizar la economía. Durante buena parte de ese periodo de 4 o 5 años que estuvo con esta política Estados Unidos, lo que conseguía era que... Ay, perdón, ando con un poco de tos. Lo que conseguía era que los banqueros o los empresarios pedían créditos y iban
a China, a India, a Brasil, a Perú, a Paraguay y a Uruguay también, a la costa de Punta del Este principalmente, y hacían casas, compraban. Entonces, sacaban la plata a 0% de Estados Unidos y la invertían en otros lugares con tasas de ganancia más altas y con mayor seguridad. Entonces, la política de Estados Unidos durante todo este tiempo se basó principalmente en una política monetaria consistente en abrir las puertas de la liquidez. Lo que me parece a mí más destacable es que sin temor, porque uno diría, parece una imprudencia, ¿no?, haber tenido durante 5 años la tasa de interés cero y que cualquiera le pudiera ir al Banco Central y pedir prestado y que toda esa plata, pero en su gran mayoría, salía de Estados Unidos. Las bolsas, que es un poco el termómetro donde uno puede medir cuál es el ánimo de inversión que tiene el norteamericano. Las bolsas estuvieron 3 o 4 años donde prácticamente no había operaciones y el valor de los productos de la bolsa, de acciones, bonos, etcétera, estuvo constante. Finalmente en 2013, todo esto son procesos graduales, 2013, 2014, este año, está teniendo un éxito bastante importante. Estados Unidos está creciendo, las bolsas están creciendo, lo cual quiere decir que mucha gente dejó de sacar la plata para afuera o de especular con la plata y fue a la bolsa y compró acciones, y eso dinamiza la inversión de las acciones y todo lo demás. Y entonces las bolsas que tuvieron 4 o 5 años a un índice de 13.000, por decir algo, 13.000 era más o menos el índice que tenía, en este momento está en 18.000, y esto se hizo en los últimos 2 o 3 años. Y atrás de eso vienen inversiones reales y viene un aumento del empleo. Estados Unidos en este momento tiene menos de 6% de desempleo y está creciendo al 3% por año, que no es espectacular, pero es haber roto una circunstancia muy delicada y donde muchos economistas, muchos analistas presagiaban un mal fin. Europa, por el contrario, no hizo lo mismo hasta el año pasado. Recién el año pasado, el Banco Central Europeo, que es un banco del euro, es el Banco Central del euro, recién el año pasado bajó la tasa a 0 y bueno, todavía no tiene muchos resultados y ahí está Europa. Es cierto que los problemas más graves que se avisoraban en Europa se han resuelto, porque hace 3 o 4 años España, Italia, Portugal, Irlanda estaban como está Grecia hoy. Y hoy España está creciendo al 3% por año, lo cual es un éxito muy destacable. Entonces quiere decir que también en Europa estas políticas empiezan a tener un poco de mejores resultados. Y lo que también hay que decir es que Estados Unidos la tiene fácil en el sentido que tiene una moneda que vale lo mismo en todo Estados Unidos, que es como decir, vale lo mismo en todo el continente. Mientras que que vale lo mismo en todo el continente, mientras que en Europa
cada uno de los países, si bien tiene un euro, no tiene centralizado el Banco Central, ni tiene centralizado el presupuesto que hace cada uno de los países. Entonces, es como tener en un sistema, tener una sola variable atada y todas las demás muertas. Y eso significaba que lo que todos los países que estaban en dificultades pedían es que les prestaran plata a ellos a la misma tasa que pagaba Alemania. Alemania pagaba una tasa muy baja porque era Alemania, pero a Grecia le cobraban el 15%. Y nadie le iba a prestar a Grecia al 1%, y Alemania no quería decir, bueno, a todos igual, igual que yo. Y eso fue lo que retrasó muchísimo el logro de acuerdos, pero se está llegando, como se llegan a estas cosas, siempre un poco a las patadas. Y otras cosas derivadas de esto que estábamos diciendo es que cuando un país como Estados Unidos tiene tasas más altas, tasas de interés más altas, eso atrae capitales, y si se atraen, se incentivan capitales para que en vez de estar en Brasil o en Rusia estén en Estados Unidos, eso significa que la demanda va a hacer subir el tipo de cambio real. Entonces, atrás de tasas de interés que van subiendo, vienen tipo de cambio dólar que es más alto de lo que era. Entonces hay un atractivo adicional, y es como decir, bueno, tenemos una moneda que rinde más intereses y que además vale más. Y, por ejemplo, el euro, que valía 1,40 hasta hace unos pocos meses, ahora vale 1,12, ¿no? Entonces bajó una cantidad bastante por ese mismo efecto, porque si la gente se queda en euros en Europa, va a ganar poco si se queda en dólares en Estados Unidos, pero eso cambia las paridades de las monedas. Cuando se cambian las paridades de las monedas, uno podría decir que en Estados Unidos están sintiendo una suerte de atraso cambiario, porque le está pasando eso. Su moneda se está valorizando mucho y entonces la producción de Estados Unidos es menos competitiva. Y está pasando lo opuesto en Europa. Entonces, también ese mecanismo de Estados Unidos con un dólar fuerte y Europa con un euro débil contribuye a que haya vasos comunicantes y que se vayan equilibrando las grandes economías, las economías más prósperas. El otro efecto también derivado de este mismo proceso es que con un dólar más caro, todos aquellos bienes que se cotizan en dólares se hacen más baratos, que es la contracara. O sea, si la carne vale $3.800, en la medida que el dólar se fortalece, probablemente la carne empiece a valer menos de $3.800, porque en las monedas de los países los $3.800 son más o menos equivalentes a lo que eran antes. Por lo menos eso es lo que uno tendría que esperar desde el punto de vista del mercado, ¿no? De que el mercado vaya también regulando esas cosas. Pero esto que decimos pasó con el petróleo, que probablemente es la materia prima que más perdió valor. Pasó con los alimentos, si lo sabremos nosotros. Pasó con los minerales. Y
también, y adelanto esto porque tal vez habría que decirlo en otro momento, pero lo adelanto ahora para ir hilvanando las cosas. Si esta es la mecánica que está cambiando el peso específico de las distintas regiones del mundo, a partir de estas políticas y con estas consecuencias, lo que también tendríamos que pensar es que esto no es un problema de 1 o de 2 años, sino que es un problema que tampoco es de 100 años, pero sí como son estos ciclos, de que probablemente sea un ciclo, por decir algo, tipo 5 años. No es una cuestión de que la soja cayó de precio porque hubo una buena cosecha en Estados Unidos. Es cierto que hubo una buena cosecha, pero también es cierto que todo el contexto favorece el abaratamiento en dólares de las materias primas. Y otra cosa que no tendría que decir ahora, pero ya la digo y en todo caso después la repetimos, es que los países que toman mejores decisiones acompañan con flexibilidad estos hechos que son relativamente inexorables, mientras que hay otros países que tienen más dificultades y no ajustan lo suficiente el tipo de cambio interno, de manera que tienen un atraso cambiario aumentado. No sé si me explico bien con esto. Nosotros devaluamos de cuánto, de 20 a 26 más o menos en este tiempo, que eso es alrededor de 25 o algo parecido. No importa tanto cuánto es exactamente, pero en el mismo periodo Brasil, que era un gran cliente nuestro, devaluó mucho más. Entonces Brasil, que tiene su soja a 2.500 kilómetros del puerto, no tiene tantos problemas para llevar la soja al puerto como tenemos nosotros a 200 kilómetros del puerto. Esas son como los ajustes que tendrían que hacer los países para irse adecuando a las nuevas circunstancias. Lo que pasa que si nosotros tenemos una tasa que está permanentemente golpeando el 10% por año y arriba devaluáramos mucho, la tasa de inflación se nos iría a las nubes. Entonces, para que no haya tanta inflación, se atrasa el tipo de cambio. Entonces, es como que estamos atados de distintos lados y que eso no nos deja... no nos da la flexibilidad necesaria para poder corregir la situación. Esto lo miramos rápido, es un cuadro aburrido. Esto cualquiera que lo quisiera lo puede solicitar, ¿no? A Danilo acá, ¿no? Esto es fuente Fondo Monetario Internacional de la publicación del mes de abril, o sea, muy reciente. Y entonces, bueno, lo principal que se ve aquí es un poco lo que estábamos hablando, de que los países avanzados tienen un movimiento muy positivo, los países emergentes mucho menos, que todo se mueve en una mediocridad, digamos, o sea, han mejorado algunas cosas, pero nadie está demasiado contento de cómo están funcionando las economías. Y un indicador que siempre es muy importante es el comercio internacional. Cuando las economías mundiales están creciendo, el comercio
crece más rápido que el producto. ¿Cómo? Son tasas de crecimiento, porcentaje. El comercio crece más rápido que la producción cuando las economías están creciendo bien. Y viceversa, cuando las economías entran en una etapa más complicada, el comercio baja mucho más rápido que el producto. Y acá tenemos al final también las variaciones del precio del petróleo y de otras materias primas y las tasas de interés que como vemos son tasas de interés que siguen siendo bajísimas en relación a lo que son en nuestro país y a lo que fue en nuestra historia especialmente, ¿no? Otra cosa también que es importante es el tema del precio del petróleo. El precio del petróleo es muy significativo en este momento de la economía mundial por la magnitud de la caída del precio del petróleo, que fue de casi por encima del 40%. Y nuevamente nosotros estamos bastante acostumbrados que en el pasado había movimientos muy fuertes del precio del petróleo por distintas cosas, generalmente era por guerras, porque algunos de los principales países exportadores de petróleo como Nigeria, como Irán, como Irak, Arabia Saudita, etcétera, Libia, permanentemente estaban teniendo problemas bélicos, lo que hacía que los movimientos del precio del petróleo fueran enormes. Y la otra cosa que pasaba también es que el precio del petróleo estaba muy controlado por los países de la OPEC, por el cártel del petróleo. En este momento la importancia de los países de la OPEC ha venido proporcionalmente reduciéndose y cada vez más son países como desde Rusia, aunque no es un buen ejemplo, Rusia, el segundo exportador mundial de petróleo, Estados Unidos, los países del norte de Europa, especialmente Holanda, Noruega, Inglaterra, todos esos países han venido aumentando su producción petrolera y haciéndose cada vez más independientes de la OPEC. En este momento Estados Unidos es el principal productor de petróleo, Rusia el segundo, fuera de la OPEC, y los analistas, la mayoría de las cosas que yo estoy diciendo acá no es porque las haya inventado yo, sino que las leí, las estudié, las conversé, pero lo que se está diciendo es que el precio del petróleo con las innovaciones tecnológicas para extraerlo es un hecho que probablemente subsista por varios años por delante. Y el precio del petróleo es algo que cambia notablemente los flujos de ingresos de los distintos países. Los que son compradores de petróleo tienen una especie de oxígeno de no tener que comprar el petróleo más caro, y los que son vendedores de petróleo tienen anhídrido carbónico y van a tener. Entonces son como varios hechos muy importantes que están cambiando muchas cosas del mundo, pero en definitiva lo que a nosotros nos afecta más es probablemente
una era de materias primas baratas, también de petróleo barato afortunadamente para ANCAP, por lo menos, no para nosotros, y precios de las materias primas en general más débiles de lo que han sido en estos años. Bueno, ¿algún comentario o alguna pregunta? Bueno, el segundo ciclo del cual habíamos hablado era la economía uruguaya. En la economía uruguaya creo que hay que distinguir en la evolución tan notable que tuvimos en estos un poco más de 10 años de fuerte crecimiento, en promedio por encima del 5%, desde el 2003 hasta el 2014. Tenemos una etapa donde probablemente el principal motor del crecimiento haya sido consecuencia de la crisis del 2002, una gran abundancia de capacidad instalada ociosa. O sea, las fábricas, las carreteras, los hilos, los tractores, los camiones, las tierras, la gente tenía un grado de ociosidad, o sea, no estaba siendo aplicada a la producción. Más o menos el producto en esos 2 o 3 años, del 98 al 2002 que cayó el producto, cayó un 18%. Quiere decir que probablemente habría algo así como un 18% o parecido, no podemos saber bien cuánto, de capacidades instaladas, capacidades productivas que no estaban siendo aprovechadas. Cuando vienen oportunidades de aprovechar esas capacidades instaladas subaprovechadas, se produce un crecimiento muy rápido y muy barato, especialmente muy barato. Yo no sé si nos acordamos todos, pero la tierra valía menos de $20 el arrendamiento, los salarios valían 3.000 pesos de ahora, que no son exageradamente diferentes de 3.000 pesos de hoy. Pero lo que era más notable cuando a veces uno se acuerda de algo son los bienes no transables. ¿Cuánto costaba el peluquero, el restaurante, el panadero? ¿Cuánto costaban todos esos bienes? Costaban probablemente la mitad de lo que pueden costar hoy en términos reales. Entonces, había mucha gente dispuesta a trabajar por salarios muy bajos, había muchas capacidades físicas, desde carreteras, camiones, tractores, y por otra parte se dio en aquel momento, en los primeros años de esa década, un cambio en el comercio mundial que incentivó de una forma muy importante el aumento de la producción para exportar. Entonces, se creó que lo aprovecharon principalmente los extranjeros, porque entre otras cosas son los que tenían financiamiento. El financiamiento acá interno en Uruguay, todos nos acordamos de lo que había pasado con los bancos, y fue una situación realmente muy difícil. Pero aparte del financiamiento había otros elementos como son como dicen los americanos, el know-how, ¿no? el conocer los mercados, la tecnología, el trabajo
el trabajo en gran escala para exportar, cosa que nosotros no éramos exportadores de granos, sino que éramos ocasionalmente, si sobraban granos, se exportaba generalmente trigo, pero en aquellos años se transformó de una manera muy importante el sistema productivo basado en esta condición de capacidades ociosas. Pero ¿qué pasa? A medida que van mejorando los negocios, ocupando capacidades ociosas, a medida que van mejorando los negocios, se empieza a agotar la ventaja inicial, ¿no? Los mejores profesionales se ocupan, los mejores capataces se ocupan, los mejores trabajadores se ocupan, y entonces va quedando algo que todos vivimos, ¿no? Que hacia el año 2006, 2007, 2008, más o menos, no hay un momento en que se pueda marcar, pero que empezamos a tener conciencia de que aquello que siempre habíamos dicho, de que la mano de obra uruguaya era la mejor del mundo y que era abundante y que todo lo demás, nos empezamos a dar cuenta que no era abundante, pero bueno, y tuvimos esos problemas. Y después lo vamos a ver con un poco más de claridad, y es que por aquellos años, uno lo puede situar entre el 2006 y el 2008, en algunos momentos de esos años, empieza prácticamente a detenerse el crecimiento del sector agropecuario. Pero aparecen otros motores de crecimiento, y que son principalmente, porque en aquellos años también son los años de la tasa de interés cero de Estados Unidos y del mundo entero, porque era como el rector de las tasas de interés, y entonces empiezan a venir inversiones extranjeras, y también hay un fenómeno que pasa con el campo, y es que siguió, si bien no había mucha más gente para trabajar, ni más carreteras para transportar, ni más camiones, pero sí lo que había era mejores precios, entonces con la misma cantidad se tenía mayor ingreso, y con mayor ingreso se empezaron a crear en todas las ciudades y pueblos del país nuevos negocios, no demasiado novedosos, pero restaurantes, cines, farmacias, todas esas cosas que uno ve que se fueron abriendo en todas esas ciudades, que no tienen que ver con el sector agropecuario, pero indirectamente sí tienen que ver con el sector agropecuario. Entonces, eso no solo se alimenta del sector agropecuario, sino que además compite con el sector agropecuario en el sentido de ser competencia por la mano de obra, y probablemente por la mano de obra más calificada, la gente con más iniciativa, con más creatividad, con más capacidad de emprender nuevos negocios. Y en otros lados del país se hicieron inversiones gigantescas en Punta del Este, en edificaciones, se hicieron las fábricas de celulosa, se vendieron tierras, bueno, todo eso hizo fluir una cantidad enorme de dinero, aproximadamente parecida en los últimos años al 5% del Producto Bruto Interno. O sea que si el producto fuera 100, había como un 5 más adicional que venía de afuera en términos de inversión extranjera directa, y que bueno, todo eso llenaba
los bolsillos de miles y miles de personas y bien llenados, ¿no? Entonces son como dos momentos distintos. Un momento de capacidad instalada muy subutilizada, de manera que una hora tractor, una hora hombre, una hora camión valía poquísimo, pero que la propia utilización de esa subutilización empezó a encarecer todo el proceso hasta que se terminó. Y ahí también es donde viene la inversión extranjera directa y donde se hacen una cantidad de negocios, pero no tanto de características agropecuarias, sino con otro tipo de características. Pero hay una cosa que me parece que es muy importante de destacar, y es que en la medida que se van colmando las capacidades instaladas, se empieza a encarecer todo, que se encarece. Yo lo puedo decir ahora porque todo el mundo lo dice, pero hace un par de años no era políticamente demasiado correcto decir que se encarecen mucho los salarios, y entonces empiezan a haber una cantidad de negocios que pueden tener dos condiciones: o tienen que cerrar porque se encareció demasiado el salario, o bien tienen una cierta protección o amparo o rentas monopólicas que le permiten, con salarios muy altos, seguir trabajando igual. Algo de eso pasa, por ejemplo, en la construcción. La gente de la construcción gana cifras siderales, tiene una productividad muy baja, pero como venían los capitales de afuera y era mucho más importante hacer la obra que pelear por un salario, sabiendo que igual la obra se iba a vender porque todos los meses subían los precios, igual se vendía, y entonces, bueno, eso caminaba. Y la otra cosa que es parecida a esta, en el sentido de que se aumenta muchísimo la remuneración, pero sin que se aumente en la misma proporción la productividad, es el gasto público. El gasto público es la tercera parte del Producto Bruto Interno, aproximadamente un tercio, o sea que es muy importante. Y cuando está creciendo la economía, la recaudación de impuestos crece más rápido de lo que crece la economía. Porque la mayor parte de los impuestos son IVA, que es un impuesto al consumo, y el impuesto a la renta. Entonces, los dos grandes impuestos son el impuesto a la renta, que ambas cosas crecen más rápido de lo que crece la economía. Entonces, durante muchos años, el gasto público fue mayor, creció más que el producto, pero además se gastó todo, porque ahora estamos con déficit y teníamos superávit hasta hace muy poco. Entonces, como que hubo estas dos grandes cosas, que no es un tema político, pero es una realidad, ¿no? Es difícil de plantearlo en esos términos. Es una realidad de que esta economía tiene un problema en este momento de productividad, y que se debe principalmente al hecho de que durante todos estos años de crecimiento muy grande del ingreso nacional, buena parte de ese ingreso nacional se asignó a retribuir actividades de baja productividad. Esto más como concepto, ¿no? Porque habría que hacer bien los números, pero
pero la base de los números es aproximadamente esa. Y buena parte de todo eso que pasó, le pasó al campo, porque todos oímos hablar a toda hora del día de que los costos han crecido mucho, y en definitiva los costos son estos. Son los costos, no necesariamente los costos del trabajador en el campo, son los costos de toda la cadena que abastece el tipo de la fábrica de fertilizantes, el impuesto que se pone, la contribución inmobiliaria, el trabajador de la UTE, todos esos costos contribuyen a elevar mucho los costos generales, aparte de algo que es muy importante en todos los productores y que es la familia, la casa, ¿no? La cuenta de la casa. Entonces, ahora nuevamente retomaríamos el concepto que dijimos antes, ¿en qué circunstancia estamos? Que tenemos costos muy altos y precios que bajaron sensiblemente e inversiones que no se pueden hacer porque no hay suficiente plata. Entonces, bueno, estamos realmente en un problema. Lo ideal hubiera sido, como pasa en algunas buenas empresas o pasa en algunos buenos países, de que existe la capacidad de ser flexibles hacia arriba, mejorar el ingreso cuando las cosas pintan bien, pero también de ser flexibles hacia abajo, y todo aquello que subió premiando algo que no era premiable, de que sea flexible para abajo. Y me parece que ese es como la asignatura pendiente más importante que en este momento tiene el gobierno para equilibrar el crecimiento económico, porque en realidad lo que está pasando ahora es que todas las actividades que venían creciendo mucho hasta hace 3 o 4 años dejaron de crecer y empiezan a crecer otras actividades que no estaban. Pero eso requiere un sacrificio incluso social muy, muy fuerte, porque bueno, es quemar empresarios, bueno, todo lo que eso significa, es decir, se terminó esto y ahora hay que jugar con otro trompo. Lo ideal sería decir, bueno, que venga Monte del Plata, pero además tenemos una postura más cómoda para producir ganado, para producir lana o para producir tomates. Ese problema, y yo, por ejemplo, lo tomo, estas cosas son anécdotas, ¿no? Pero que a veces son muy ilustrativas. El día que dijimos, bueno, bajó el precio del petróleo, aprovechemos que bajó el precio del petróleo, y todos, la gente que estamos cercanos del campo, dijeron, bueno, al fin vamos a tener petróleo a la mitad de precio, y entonces, aunque la soja haya bajado tanto de precio y las praderas cuesten tanto hacerlas y todo lo demás, vamos a tener el petróleo barato, que es el principal insumo del sector agropecuario. Pero no, se lo quedó ANCAP. Eso es una expresión anecdótica, repito, pero que nos muestra un poco cuál es el recorrido y la falta de flexibilidad que hay como para atender esta problemática, ¿no? Sí. No entiendo. No. Sí.
Sí, pero cuando tú sumas el petróleo, bueno, pero también se usa más mosquitos y más pesticidas y más fertilizaciones. Para producir 4.000 kilos de trigo hay que poner más cosas. Pero yo no tengo una cuenta precisa, pero lo que es más fuerte es en la medida que el país cambió de ser ganadero, todo exagerando los términos, ¿no? De ser ganadero a ser agrícola, de tener 500.000 hectáreas de agricultura a tener 1,5 millones de hectáreas de agricultura, tenemos 1 millón menos de hectáreas de ganadería, pero que tienen mucho más gasto de petróleo y sobre todo tienen mucho flete. Los fletes tanto de ida como de vuelta en la agricultura son muy importantes, ¿no? Es cierto lo de la siembra directa, pero la siembra directa en el contexto es una parte. Tendríamos que hacer las cuentas, pero cuando uno ve, porque ANCAP lo tiene eso, cuando uno ve cuánto petróleo se vende en el campo y con destino agropecuario, eso ha estado aumentando exponencialmente, como un todo, no gasto a gasto, hectárea por hectárea. Pero evidentemente toda la intensificación, en definitiva, es petróleo. Bueno, hay otras cosas que yo las resumía en esas palabras que están ahí, y que es lo otro que faltaría, porque no es solamente, es decir, bueno, abaratar el gasto público, salarios, lo que crece por encima de la productividad, no es solo eso, sino que también desde las empresas agropecuarias, yo no sé hasta qué punto se ha ido al potencial de mejoramiento de las capacidades humanas. Yo lo que pondría como hipótesis, porque esto no hay nada que lo pueda estar midiendo, pero lo que pondría como hipótesis principal es que estas cosas que se le presta muy poca importancia, como el liderazgo empresarial, el desarrollo de organizaciones, acá no tenemos concepto de organización, es muy poco. Las cooperativas probablemente sea el concepto más desarrollado, y las cooperativas realmente son muy poco importantes en todas las tareas que hacen. Son muy importantes, pero digo, muy poca cobertura. Y la otra cosa es que los negocios que nosotros hacemos son los negocios que nosotros podemos financiar con la plata que tenemos en el bolsillo y la plata de un familiar o de un amigo, pero no tenemos ninguna institución que nos esté facilitando la creación de grandes empresas, que son las que en definitiva tienen bajos costos de producción. Cuando uno dice, bueno, ¿qué empresas exportan en el Uruguay? Exportan un puñado de empresas, las más grandes que hay, y la mayoría de ellas extranjeras. ¿Cómo son las empresas de Nueva Zelanda que exportan y que juntan a los productores alrededor de una especie de Conaprole, pero mucho más evolucionada que Conaprole y en cada uno de los renglones, o cómo son en Estados Unidos o cómo son en Europa? Y en realidad la competitividad, o sea, los bajos costos de producción, que bajos costos de producción quiere decir en definitiva altos salarios,
bajos costos de producción, en definitiva es que yo puedo pagar más salarios, mejor estándar de vida y todo lo demás. Cuando uno ve cómo es la función en esos países, son grandes organizaciones con bajos costos de producción, altos salarios y lo que faltaría agregar es con productos diferenciados. O sea, en Estados Unidos, en Dinamarca o en Noruega no exportan no exportan al barrer las cosas por costo de producción, no exportan porque somos baratos, sino que exportan porque son buenos. Y eso solamente es organización, ¿no? Que es distinto que gestión. Gestión está más asimilado y se ha asimilado mucho últimamente, pero el tema organizacional es algo que ha quedado un poco por detrás, que le prestamos poca importancia y donde además tenemos yo creo que una mala confusión con las pymes, porque está buenísimo que las pymes sean exitosas, pero también a las pymes probablemente nunca lleguen a tener capacidades de exportación, que es lo que puede asegurar el crecimiento de nuestras empresas de un país de 3 millones. Esto me parece que quedó un poco desordenado, pero cualquier cosa conversamos. Bueno, todas estas cosas me parece que están dichas. Bajan los precios, sube la tasa de interés, será más difícil aumentar salarios y mejorar empleo, bajarán los precios de exportación y eventualmente de cantidades, el déficit fiscal será mayor, la balanza de pagos negativa, la inversión en transables se desacelera, la inflación se modera y el tipo de cambio aumenta. La inflación se modera, me parece que no es verdad, pero bueno. Bueno, todo esto me parece que está dicho de una u otra manera. Las cuentas, porque si lo nuestro es un problema de productividad y de dificultad de competitividad, en definitiva, todo eso se tendría que reflejar en las cuentas del país con el exterior. Entonces, la principal cuenta del país con el exterior es la cuenta corriente de la balanza de pagos, la cuenta corriente de la balanza de pagos, empiezo de vuelta. La cuenta corriente de la balanza de pagos es el principal indicador de la producción real con el exterior. Es la suma de los bienes y de los servicios que se comercializan. Entonces, los bienes que exportamos menos los bienes que importamos, más los servicios que exportamos, por ejemplo el turismo es un servicio que exportamos cuando vienen los argentinos acá, y cuando nosotros vamos a la Argentina es un servicio que importamos. Pero bueno, como la pérdida de competitividad en estos años de los que hemos estado hablando ha venido trayendo para atrás la cuenta corriente de la balanza de pagos,
hasta llegar, bueno, en algunos momentos acá era tipo 6% del Producto Bruto Interno, ahora es un poco menos porque también importamos el petróleo más barato y porque también como bajó un poco el consumo, esto tiende a equilibrarse, pero se tiende a equilibrar de la peor manera, ¿no? Y todo esto se hace posible, y no entramos en un crack estilo Argentina, porque existe la inversión extranjera, que es este dibujo de acá arriba, ¿no? O sea que la inversión extranjera salda el problema de la balanza de pagos. Y el saldo entre la inversión extranjera y la cuenta corriente es lo que constituye las reservas internacionales, que es lo que uno puede ir acumulando. Entonces, lo que acá es un poco preocupante es esta tendencia, y es que, como veíamos antes, y es bastante claro, la inversión extranjera va a empezar a caer o a ser más difícil, incluso porque se terminaron algunas obras y porque las cosas están complicadas, y todo eso o bien mejoramos la cuenta corriente o bien se van a caer nuestras reservas, lo cual cualquiera de las dos cosas trae ciertas preocupaciones. Y esto es otro cuadro que marca un poco la misma tendencia en los últimos trimestres, y que es la caída de la inversión extranjera directa. A pesar de que no es mala la inversión extranjera directa todavía, pero lo que es preocupante es la tendencia, después de haber crecido tanto. Bueno. Bueno, entre el 2006 y 2008, lo que decía, cada uno que mire gráficas y cuadros va a poner la fecha en algún lugar o en otro, pero más o menos en esos años el agro empezó a tener dificultades para seguir creciendo. Y esto se manifiesta en las áreas sembradas, en los mejoramientos forrajeros, en la faena de ganado, en las exportaciones en términos físicos, porque en términos monetarios siguió creciendo. Los costos en alza y los precios en baja, es algo que ya lo conversamos. El déficit en capacidades humanas, en la logística, en la energía, en la macroeconomía, la falta de flexibilidad para adaptar. En estos años que pasaron, el ingreso estuvo creciendo siempre y la rentabilidad bajando. Con igual producción tuvimos mayores ingresos, pero no mejor rentabilidad. Esto se terminó en el 2013 y se acentúa en el 2014. Especialmente en el 2014 empiezan a caer los rubros principales, ¿no? Los granos y la leche, muy especialmente, y la carne, aunque no cayó tanto, de cualquier manera tuvo una caída relativamente importante, en el orden del 10% o un poquito más. Bueno, y esto, ¿se ve? Sí, se ve. Estos son índices para poder hacerlos comparables,
y es el crecimiento desde el 2005 al 2014. ¿Y qué tenemos? El sector agropecuario es esta línea azul, el conjunto del sector agropecuario. Como se ve, es un crecimiento realmente muy lento, tal vez en estos últimos 2 o 3 años fue un poquito mayor. Y se compara con el Producto Bruto Interno de toda la economía, que es la línea roja, ¿no? que creció. Lástima no tengo acá la gráfica, pero si nosotros hubiéramos venido más hacia el principio, en los primeros años de la década hubiéramos visto que crece mucho más el producto agropecuario y desde el 2005-2006 crece mucho más la economía en su conjunto que el producto agropecuario, que es lo que nos está pasando en estos años. Estos son los granos de secano. Esto es el ganado, la línea que está más abajo. Y bueno, y ahora tendremos que ver qué pasa en estos años que vienen, ¿no? Donde va a haber probablemente vamos a sufrir los mayores impactos. Y esto es dentro del sector agropecuario, que son acá se agrega la leche, que es la línea violeta, que corre muy paralela al conjunto del sector agropecuario, y la silvicultura, la forestación, que es lo que ha estado, lo que permitió este crecimiento del conjunto del sector agropecuario en estos últimos años. Y que la perspectiva es que la forestación probablemente va a seguir creciendo. Los granos probablemente tengan mucha dificultad para seguir creciendo. Y el ganado y la lechería, yo diría que son como las grandes incógnitas, ¿no? Me parece que vale la pena, y ya para terminar, hablar un poquito de la ganadería, que es el tema donde hay más conversaciones. Está pasando esto a lo cual nos habíamos acostumbrado en otra época, en los años 70 y 80, que los incentivos para invertir en la ganadería eran cíclicos, pero con un ciclo endógeno, un ciclo que se generaba adentro de sí mismo. De manera que cuando las cosas venían bien, se retenían vientres, especialmente todos los vientres posibles, para criar terneros. Los terneros crecían mucho más que proporcionalmente de lo que crecía la carne o el novillo. Y entonces había, si uno dice aproximadamente la mitad de la faena a largo plazo son hembras y la otra mitad machos, un poquito menos hembras porque como viven más se mueren durante... Pero si retenemos hembras, quiere decir que cuando los precios son mejores, bajamos la faena total, porque bajamos la cantidad de hembras que se faenan, ¿no? ¿Se entiende eso? Entonces,
cuando tenemos los mejores precios, reducimos la faena, se crían terneros, como hay una cierta, aunque no está escrito en ninguna parte, pero es mucho más probable que lo que falte más que criadores es invernadores, y entonces si se sobrepasa demasiado la oferta de terneros, el precio de los terneros baja y se produce algo parecido a lo que está pasando en estos momentos, y entonces eso que había ido creciendo a partir del precio final para producir muchos terneros, empieza a descender con los mismos impactos en contrario, ¿no? Y entonces ahora tenemos precios todavía bastante buenos. La reposición bajó notablemente, especialmente las hembras, o sea, hay un desaliento muy grande a la cría, y bueno, y es este problema de los precios y cantidades, ¿no? Que para aumentar las cantidades hay que reducir la producción, y si el problema era si hay un desajuste al interior de la cadena, se produce lo que está pasando ahora. Este es un problema que sigue existiendo, que se borró bastante en los últimos 10 años, pero sigue existiendo, probablemente porque hubo algunas inflexibilidades también de la exportación en pie o en fin, problemas que no se previeron y que en este momento están haciendo mucho daño. Hay que decir que también en esto no hubo inversión neta importante en las siembras forrajeras. Bueno, un tema de la ganadería que tiene que convocar la atención. El segundo tema es los precios de la ganadería. Existe un optimismo grande de que los precios de exportación de la carne van a ser muy buenos, y que no va a haber los problemas que han tenido los otros productos del agro. Eso es cierto al día de hoy, pero probablemente no sea cierto para siempre. O sea, yo creo que los factores, hay dos tipos de factores que influyen en los precios agropecuarios. Uno es los volúmenes de oferta y demanda. En ese sentido, eso es lo que está sosteniendo, por la baja oferta de Estados Unidos, está sosteniendo los precios. Y el otro es la economía mundial, como lo habíamos dicho antes, de que la valorización del dólar actúa en contra de los precios de las materias primas, y esto es como más persistente, probablemente vaya a ser más persistente. Pero hay otra cosa que conspira contra el despegue de los precios de la ganadería, y es los precios de las carnes sustitutas, por un lado, o sea, el precio del pollo, el precio del cerdo, que son mucho más bajos. Un kilo de novillo se hace con, por decir algo, 4 veces más maíz que un kilo de pollo.
Entonces, es muy difícil que el precio del ganado se despegue demasiado del precio del pollo. O sea, la gente va a preferir comer un asado de novillo, pero si ese precio se despega demasiado del precio del pollo, es como algo que lo mantiene dentro de ciertos límites. Y la otra que hay es que están apareciendo en todo el mundo nuevos productores de carne que producen una carne muy barata, estilo la India. La India hoy en día es el principal exportador del mundo y produce carne de búfalo y se vende en todos los países de los cuales nosotros no oímos hablar que se vende carne, se vende la carne de la India. En el África, en Irán, en Irak, en Afganistán, en Pakistán. Entonces, si nosotros no tenemos una carne muy distinguida, en algún momento se nos van a acercar. La India va a ser el último que se acerque, pero antes se va a acercar Brasil, Paraguay, Colombia, Nicaragua, o sea, muchos productores con mucha historia de producir carne, ¿no? Entonces, estas dos amenazas le ponen ciertos límites al precio y hoy en día las cosas pueden ser que estén más fáciles para la ganadería, pero no nos olvidemos que durante los últimos 7, 8 años estuvimos diciendo, los granos nos están impidiendo que crezca la producción ganadera. Entonces, la producción ganadera no crecía porque los granos tenían un rendimiento mucho mejor y la rentabilidad de la carne no alcanzaba para ser más productivos. Y eso en cualquier momento lo vamos a tener. Yo no descartaría de que en algún momento, si no es este año, sea el año que viene o el otro, pero que probablemente estemos cerca de tener una ganadería que sufra un poco menos probablemente, pero que sufra un poco más los efectos de la economía mundial, que no habría muchos argumentos para decir que no los va a sufrir. Y entonces decir, bueno, esto ya es en términos de especular y decir, bueno, por dónde se pueden encontrar salidas. Sin duda que la productividad es una, y nosotros hemos tenido relativamente poca adopción de cambios tecnológicos sustanciales en la ganadería de los últimos años. Hemos tenido muchos ganaderos que han aumentado muy fuertemente la productividad, pero no ha sido un proceso generalizado. Y lo que también ha sido un proceso que alcanzó cierto nivel, pero que no se generalizó, es el tema de la calidad, que son como las dos cosas que nos pueden resolver esta ecuación de la baja rentabilidad y productividad de la ganadería. Primero voy a poner este. Este es... ¿Se ve? ¿No? Aquí lo interesante
Lo interesante es ver que esto es del año 2002, fuente INAC, de que el promedio de las carnes congeladas, aunque no es exactamente así, pero probablemente las carnes congeladas esté asociado el concepto de congelado con el concepto de baja calidad o calidad inferior, probablemente vacas o etcétera. Entonces el promedio del precio de las exportaciones de carne congelada fue 3.350 y se exportaron con a ese precio 303.000 de 365, o sea, una proporción altísima, se exportó a un precio muy bajo. Y por otro lado tenemos las carnes enfriadas, que se exportaron solamente 61.000 toneladas, pero se exportaron a $6.245, que este precio es muy parecido, y también la composición es muy parecido al que tiene Estados Unidos en sus exportaciones. No quiere decir que sea automático, que si es enfriada, pero lo que yo quisiera subrayar es que distintas formas de preparación, distintos mercados, distintos animales que se faenan, tienen distinto precio y que de alguna manera nosotros estamos en el segmento menos favorable y no en el más favorable. Esto no quiere decir que sea fácil, que se pueda hacer de un día para otro, pero llama la atención y sobre esto no tenemos muchos adelantos, ¿no? Esto marca el total de las exportaciones, ¿no? 350.000 toneladas es acá. El total de las exportaciones y cuánto es congelada y cuánto es enfriado. Y vemos que lo que es enfriado es relativamente bastante estable y como que la mayoría se exporta congelado. Y esto es otra variación sobre el mismo tema, y son las cuotas, que las cuotas son las exportaciones más valiosas, especialmente el Hilton y la cuota 481, no tanto la cuota de Estados Unidos. Entonces exportamos muy poca cuota y mucho que se vende un poco como se puede, sin tener ninguna fidelidad en los compradores por criterios de calidad. Y esto es un poco el resultado. También estos son 2013, 2014 y 2015, el precio del ternero en lote 21, como que esto es realmente un fuerte desincentivo para la cría de terneros. El que puede evitarlo lo va a evitar, el que no puede evitarlo no lo va a evitar. Pero todo esto se traduce en ingresos. Bueno, yo tenía previsto llegar hasta acá, probablemente haya llegado más de la cuenta, pero estaría bueno que pudiéramos conversar, porque seguramente hay comentarios para hacer, aportes, experiencias.
no me apretes. No tiene demasiada importancia. Probablemente no, yo diría que no va a seguir. Lo que se ve acá es que con estos valores de 2,40 a 1,60, el ternero varía 50% más que el gordo, más o menos, ¿no? Acá se fue al 30% y acá se fue prácticamente a lo mismo. Y este precio es el que después va a la ternera hembra, a la vaquillona, a la vaca preñada. Hoy vale más. Más o menos. Mirá las 3.000 vacas de mañana. Por ahora no, me parece que no. No, yo creo que esto va para atrás. Nosotros estaba en el otro. Nosotros estamos, esto de la faena, más o menos desde el 2003, la variación de la faena es, se mueve un poco para arriba y un poco para abajo, pero estamos estancados. ¿Qué va a pasar con las tierras que se dejan de la agricultura, sobre todo las tierras más en la ganadería? ¿Cómo incluirían eso? Ojalá que bien, o sea, hay un potencial muy bueno, lamentablemente el clima no ayudó. Hay un potencial muy bueno porque esas tierras tienen un potencial.